Graba. Ya. Ahora sí, entonces de nuevo buenos días a todos y a todas. Y les voy a pedir y les voy a recordar que escriban su nombre en el chat. Nombre y apellido, por favor. Todos. Ahí el Matías que escribe su nombre, su segundo nombre, su apellido, su segundo apellido. Muy bien. A ver si me lo escriben con mayúscula ahora, eso sí. Como la otra vez les dije en el video que ya voy a estar en octavo, que iban con su nombre y apellido con mayúsculas. Pobre profesora que les hizo ahí en primero básico. Pobre profesor. Gracias a los que están escribiendo, recuerden hacerlo porque es la manera que tengo de pasar la lista, ¿ya? Y con esto les cuento que ahora ya empezamos la unidad 3, que es geometría. Y vamos a ver un tema que se llama el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que probablemente han escuchado hablar de él o algo por ahí, ¿saben? Pero como que ahora lo vamos a conceptualizar. ¿Qué es un teorema? Un teorema es una proposición matemática cuya verdad se demuestra, ¿sí? Entonces, los teoremas están conformados por afirmaciones, proposiciones matemáticas y que podemos decir, entonces esto siempre es verdad, siempre se cumple, ¿sí? Entonces, eso sería lo primero, de qué es un teorema. ¿Y cuándo podemos utilizar el teorema de Pitágoras? Cuando estamos frente a triángulos rectángulos, ¿sí? Los triángulos rectángulos pueden ser de estos dos tipos que ven aquí, que son estas escuadras que generalmente se utilizan, estas reglas triangulares, y hay como dos tipos de reglas. Una que se llama isósceles, que es que tiene este y este lado iguales, y se está representando ahí, ¿verdad? Con esa rayita estamos representando que este lado es igual a este, y esta que tiene los tres lados diferentes y que se llama triángulo escaleno. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Ya, gracias. Sí, que había mucho silencio. Y este teorema siempre funciona con triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Los que tienen un ángulo recto, un ángulo en 90 grados, ¿sí? Que siempre se simboliza con este cuadradito, ¿sí? Con este cuadradito. Entonces, en este triángulo, el triángulo escaleno, el ángulo rectángulo está aquí, y lo simbolizamos con ese cuadrado, y en el triángulo isósceles, el ángulo rectángulo está ahí, y se simboliza con ese cuadradito, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? No. ¿No? Ya, No. muchas gracias por contestar. Señorita, ¿Sí? ¿puede volver a la parte del teorema? Es que es para copiarla un poquito Ahí. que me faltó. Sí, no te preocupes. Eso, vayan diciéndome esas cosas, porque como no los veo, no puedo ver si terminaron. Avísame cuando termines. Por favor. ¿Listo, señorita? Dele nomás. Gracias. ¿Hay alguien más que esté todavía escribiendo? Ya, voy a pasar. Entonces, ¿dónde funciona? Con triángulos rectángulos. ¿Y qué debo saber? Y esto anótenlo porque necesito que se acuerden porque yo les voy a empezar a hablar de catetos e hipotenusas todo el rato. ¿Ya? Necesito saber que a estos triángulos, para identificar los lados, porque es de lo que se va a tratar el teorema, le vamos a poner nombre a los lados. Los lados que están formando el ángulo recto, ¿verdad? Los ángulos que están formando el ángulo recto, es decir, este y este, se denominan catetos. Y el lado que es opuesto al ángulo recto, ¿sí? Y que siempre es el lado más largo de este triángulo, es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, anótelo por ahí, hipotenusa, lado más largo. Cateto,
lado que forma el ángulo recto. Y quizás hace un monito ahí, cateto, cateto, hipotenusa. En este queda súper claro que la hipotenusa es el lado más largo. ¿Y el cateto, señorita? ¿El cateto qué? ¿Qué, como la definición del cateto, cómo era? Ah, lado que forma, como catetos, porque son los dos, catetos, lados que forman el ángulo recto. Ok, gracias. Ahí está. Y la hipotenusa, el lado más largo, ¿verdad? La hipotenusa es el opuesto, lado opuesto al ángulo recto, Hola. el lado, hola, más largo del triángulo. Entonces, a los niños y a las niñas que se acaban de sumar o que los admití hace poco, recuerden escribir su nombre en el chat. ¿Sí? No se les olvide. Y les pedí que lo escriban con mayúscula. Nombre y apellido con mayúscula. La primera letra, por supuesto. Ya están en octavo. Sergio está jugando Minecraft. Chanfles. Entonces, Sergio le vamos a pedir que vuelva a conectarse acá y no en Minecraft. Chicos, ¿puedo avanzar? Ahí lo escribí. Excelente. Épico. Sí, ¿Sí? creo. Ya, voy a avanzar. Si nadie me dijo que no, voy a Avance, avance. Espera un poquito, poquito. Ay, El Sergio se escucha cómo juega. No estoy jugando. Sergio, para jugar Skywars. ¿De qué estoy hablando, loco? la compañera Estoy- que... Chicos, la compañera que me pidió que la esperara, me avisa cuando termine de escribir, por favor. Ahora sí, si quieren pueden volver a ver. Si estoy con el cuaderno, mira. Ya, señorita. Gracias. Entonces, ¿qué otra cosa debo saber? Si bien este teorema nos va a hablar de los lados del triángulo y nos va a servir para eso, lo que realmente está, a lo que realmente se refiere es a los cuadrados que se forman sobre los lados de este triángulo. ¿Sí? Es decir, si se fijan, el triángulo rectángulo está en rojo, ¿verdad? ¿Cuáles serían los catetos con las letras? Este es el lado A, lado B, La lado y la C. B. La A y la B, muy Ahí bien. la ve. Y La entonces la la C B y la sería... C la hipotenusa. Excelente. Entonces, el cuadrado que está sobre la hipotenusa, este es el verde, ¿verdad? El cuadrado que está sobre el cateto A, el amarillo, y el cuadrado que está sobre el cateto B es el celeste. ¿Por qué les cuento esto? Porque, ¿qué dice el teorema? Ahora que ya sabemos de qué se trata, qué es lo que hace, este teorema nos dice que el área del cuadrado que se dibuja sobre la hipotenusa, es decir, el área del cuadrado verde, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se dibujan sobre los catetos. Entonces, quiere decir que si yo llenara O sea, este cuadradito verde de granitos, ¿sí? Podría vaciar exactamente los granitos en el cuadrado amarillo y en el cuadrado celeste. ¿Alguien dijo o sea? Termine que iba a aportar algo. ¿No? ¿Puedo avanzar? o sea, Allá. A más B es igual a C2. Eso, esa cuestión. Eso. O sea, Ya. C al cuadrado es igual Ujú. a A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? O sea que la hipotenusa es más grande que el cateto. Claro, siempre. Siempre es más grande que el cateto. Que los dos Yo catetos, soy de hecho. inteligente y le saco captura en vez de escribir. Yo también, po. ¡Ah!
¿Están Pero deja de escribiendo poner todavía? ¿Sí? Sí, Deja pelar. Ya, ¿Cómo? espera. Sí. No escuché bien. Pero voy a cambiar 2 segunditos. Ya, ahí está. Porque ustedes siguen viendo el PPT, más chiquitito, pero lo siguen viendo, ¿verdad? Para que terminen de escribir. Me había olvidado poner el video. ¿Siguen viendo el PPT? Sí. Ahí, Sí. estupendo. sí. Avísenme cuando terminen de Porque escribir, dice porque que- les quiero mostrar un video. Sí. Terminé, señorita. Ya, Ay, excelente. ¿Alguien más todavía está escribiendo? Yo, señorita. Ya, me avisa cuando termine, por favor. Le están pegando a mi abuelo. Chicos. Me amarra a mi abuelo. Señorita, ¿Mm? ¿en qué va si un triángulo tiene dos hipotenusas? No, solo hay una, porque los triángulos rectángulos solo tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, solo hay una. Wow, es increíble. ¿Listo, señorita? Ya. Beshmi, nosotros no hemos terminado. ¿Alguien más? Pero si yo no hablé. No soy la Beshmin. Saquen captura. Bulla, vos. Ya, voy a entonces, chicos, Ya terminé. Recorcholis. para que se entienda más, Ya terminé, profe. les cambio. voy a mostrar el siguiente video. Hay un video donde las cámaras Sí. ¿Se ve? Callao, por favor. Quédate tú. Oh, está todo bugueado. A ver. ¡Ah! Ahí, ya. Si bien Me quedo dice que es pegado. con volumen, ¿sí? El volumen que se escucha es el ruido del agua al correr. Se escuchan los gorgoritos, ¿sí? Así que yo les voy a explicar lo que vemos. Entonces, como para que no digan, profe, tiene volumen, y no me ha puesto el volumen. Ya, entonces, fíjense que tenemos el triángulo rectángulo, ¿verdad? Está en amarillo. El ángulo recto está aquí. Por lo tanto, esta es la hipotenusa, ¿sí? Y estos son los catetos. Entonces, esta es una demostración concreta de lo que yo les decía de que la suma de los cuadrados que se forman sobre los catetos es igual a el cuadrado que se suma, que se dibuja sobre la hipotenusa. Veámoslo. Entonces, estos cuadrados están llenitos con agua y están vaciando ese cuadrado grande en los dos cuadrados más pequeñitos. No sé Va si como yo a no, 2 FPS. sí, yo perdí no sé si yo perdí la definición o ustedes también empezaron a ver súper corrido, o sea, súper poco definido. Va como todo pegado. Yo lo veo pegado. Sí. Oh, Pega cada rato. Yo Pero lo así, veo pegado, por pero lado. se Es por el entiende. zoom. Se cancela todo. Hago un no, directo. no se cancela nada. Lo vamos a volver a intentar. Y si no funciona, pucha, les voy a mandar el video No se por, cancela nada, por hermano. WhatsApp para que lo puedan ver. ¿Ya? Entonces, a ver, de nuevo. Yo le saco captura al video. Entonces, ¿ahora se ve? Sí. Sí se ve. Ya. Se está vaciando Pues si no, el pásenos el cuadrado nombre del video, grande. nosotros lo veíamos aquí. Eso. Pero está se pega. Ah, ya tiene. Señorita, Ya, espera. ¿puede pasar otra vez Entonces, el video? Y lo veíamos aquí. mamá se me pegaba. fíjense ahora. Ahora, ¿en qué imagen está pegada? Porque yo lo paré. No es que se pegue el video, es que yo lo paré. Yo le puse pausa. El cuadrado grande fue vaciado exactamente en los dos pequeños. ¿Sí? Y cabe justamente. Y después la persona lo vuelve a hacer al revés.
y vuelve a vaciar los dos cuadrados pequeños en el grande. Señorita, entonces el más grande siempre va a ser la hipotenusa. El más grande siempre es la hipotenusa, sí. ¡Ay! Y entonces quedó el cuadrado grande lleno, ¿verdad?, con el agua que había en los dos cuadrados más chicos. Entonces, esto es para explicarles concretamente por qué decimos que entonces la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad?, a cuadrado más b cuadrado, siempre va a ser igual a c cuadrado. ¿Sí? Ay, me equivoqué. Entonces, sí, después yo les voy a mandar este PPT y les voy a mandar también el link para que puedan revisar ustedes el video si es que quieren. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que dice el teorema? Así como ya lo más cortito posible, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y generalmente se escribe con estas letras. La C representa la hipotenusa y A y B se usan para representar los catetos, ¿sí? Pero estas letras pueden cambiar, podrían ser M, P, Q, S, ¿sí? Da igual. Pero generalmente se escriben con esas letras, ¿ya? ¿Puedo avanzar? Sí. Mira. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Este rectángulo mide el lado A mide 3, el lado B mide 4 y el lado C mide 5. ¿Cómo entonces escribiríamos en el teorema? Diríamos, C al cuadrado es 5 al cuadrado, A al cuadrado es 3 al cuadrado y B al cuadrado es 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 16 más 9 es igual a 25 y 25 es 5 al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, bueno. No, No, Sí, no, entendí. no, Yo no. no. Estaba escribiendo. yo no entendí. Ya. ¿Qué estamos diciendo? Me están diciendo en el cuadrado celeste, ¿verdad?, que si A vale 3, o sea, este lado vale 3, B vale 4, B vale 4 y C vale 5. Yo les estoy diciendo, este triángulo, sus lados miden eso. Entonces vamos a comprobar si funciona el teorema. C al cuadrado es 5 al cuadrado, ¿sí? 5 al cuadrado es 25. Después tengo A al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9. Y después tengo que B al cuadrado, 4, es 4 al cuadrado, perdón, y eso es igual a 16. 16 más 9 son 25. 25 es 5 al cuadrado, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? Más o menos. Más o menos, ya. Veámoslo con otro ejemplo, porque yo creo que cuando vayamos como en el tercer ejemplo, ahí sí ya lo van a ver comprendido totalmente, porque ahora es como que se ve ridículo porque conozco todos los lados. Pero, mira. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí me están diciendo, en el cuadrado celeste, me están diciendo, si A vale 5, y entonces A vale 5. B me están diciendo que vale 12. Y me preguntan, no sé, cuánto vale C. Entonces ahora aplicamos el teorema de Pitágoras. C cuadrado lo vamos a dejar en rojito porque no sabemos, es nuestra incógnita, ¿sí? Y vamos a reemplazar los otros números. Entonces,
5 es a cuadrado, 5 al cuadrado. 12 es mi b, por lo tanto vamos a reemplazar b, 12 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, y 12 al cuadrado es 144. Porque el 5 se multiplica por sí mismo, o sea, 5 por 5. Claro, eso. Es que esto lo vimos en potencias y raíces, entonces yo Sí, asumí que ustedes se acordaban de eso. Sí, Vale, Pierre. muchas ¿verdad? Porque gracias. si al cuadrado se multiplica por el mismo número, po. Exacto, se repite 2 veces el mismo número. Entonces Sí, sería po. 12 por 12. Es como el 2 es como Exacto. un signo de multiplicación. No, 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 Sí, pues. no, es diferente. No es un signo de multiplicación. Una potencia es la base es el número grande, el exponente es el número chiquitito. La potencia es una abreviación de una operación matemática. ¿Qué operación matemática? Es la repetición de la multiplicación. De la multiplicación Señorita, siempre. por el mismo número. Dame 2 segunditos. Entonces, No, sí si sé, es pero que 12 señorita, elevado a dije 2, cómo, espera, cómo. no, porque es que es un error común. Entonces, necesito que se saquen esas palabras de la cabeza, porque si no les va a pasar que van a terminar multiplicando, y está mal, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el 12 es el número que se repite. ¿Cuántas veces se repite? Lo que me indica el exponente. En este caso es 2. Entonces es 12 por 12. Entonces, sí, estamos multiplicando, pero no estamos multiplicando 12 por 2. Estamos multiplicando 12 por 12. Eso dije, es como, así como, es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, Entonces, por pero ejemplo, si tengo esta potencia, 12 elevado a 4, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas veces voy a repetir el 12? 4. 4 veces. ¿Sí? Bien ahí el compañero que contestó. Entonces sería 12 elevado a 4 es lo mismo que 12 por 12 por 12 por 12. Y es un número muy grande. Esa es la gracia de las potencias. Son números muy grandes. ¿Sí? Entonces, ahora solo vamos a ver potencias al cuadrado. Por lo tanto, van a significar el mismo número, el número multiplicado por sí mismo. Ya. Entonces, chun, chun, chun. Ay. Entonces, 5, aquí, perdón. 5 al cuadrado, entonces 5 por 5, 25. 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. 144 más 25 son 169. Y aquí hay un paso que quizás les va a dejar más claro, que es decir, c al cuadrado, entonces, es igual a 169. ¿Cómo yo ahora descubro cuánto es C solita? Porque me interesa saber el valor de C, no el valor de C al cuadrado. Entonces yo para hacer esto tengo que operar, no, es porque la operación contraria de la simplificar. potencia es la raíz cuadrada, ¿sí? La radicación, que es como ticket, ¿sí? Como ticket. Esa es la raíz. Entonces, con eso yo saco, con eso entonces yo saco el cuadrado de mi C y le pongo la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada? ¿Qué significa esa operación? Es preguntarse qué número por sí mismo me da 169. 13. 13. ¿Sí? Si ustedes quieren, si les es más fácil, pueden usar calculadora para sacar las raíces cuadradas. Yo cuando nosotros vimos raíces cuadradas y potencias, les dije, había una parte del PPT que salía, escribe las 15 primeras porque
que van a ser muy útiles de aquí hasta cuarto medio, ¿sí? Y es porque en este tipo de teoremas las vamos a usar todo el rato, ¿sí? Pero si quieren pueden usar calculadora. La idea es que al final lo que pasa es que uno se las termina aprendiendo por repetición, como las tablas. Las repites tanto que después ya te las sabes de memoria. Yo no. ¿Se entendió? Más o menos. La parte donde yo no presté mucha atención es la parte de la raíz cuadrada y cómo sacaba el resultado de la C. La última. Ya. ¿Cómo sacamos el resultado? Es pensándolo. ¿Sí? Es diciendo, a ver, por ejemplo, 10 por 10, ese no lo sabemos. 10 por 10 es 100. Entonces tiene que ser un número más grande. ¿Sí? Entonces ahí uno empieza a pensar, y 11 por 11, 12 por 12, 13 por 13, hasta que llegas al número. ¿Sí? No hay una técnica más allá de pensar qué número multiplicado por sí mismo me da el número que está dentro de la raíz cuadrada. ¿Puedo pasar al siguiente? Sí. Sí, ya. Va acá. Entonces, ejemplo 2. En el segundo ejemplo, fíjense que ahora mi incógnita está en la letra B. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que antes, pero reemplazando como corresponde. Entonces, si A, me están diciendo que A vale 20. B es mi incógnita. No sé cuánto mide B. Y C, 29. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la fórmula. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. C cuadrado lo conozco. Conozco cuánto es C. 29. 29 al cuadrado. Es igual a cuadrado, que también lo conozco, 20 al cuadrado, más B cuadrado, que es mi incógnita, que vamos a dejar en rojo. 29 por 29 es 841. 20 por 20 es 400. B al cuadrado no lo sé. Y aquí ya puedo hacer una ecuación. Puedo resolverlo como una ecuación, porque tengo que tratar de dejar las letras a un lado y los números al otro, ¿verdad? Para saber el valor del incógnito. ¿Cómo hago eso? El 400 tiene que pasar al otro lado de la ecuación. ¿Cómo pasa? Con la operación contraria. Es decir, a 841 le resto los 400 que estaban al otro lado. Y ahí dejo la B solita a este lado. ¿Me van siguiendo? Y Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, 841 menos 400 son 441. Y aquí de nuevo tengo el mismo caso, ¿verdad? Que me salté ese paso que quizás igual ayuda, que es decir, B cuadrado es igual a 441. ¿Y cómo hago desaparecer la potencia para dejar la B solita? Aplico la operación contraria, es decir, aplico la radicación, ¿sí? Aplico la raíz cuadrada. Y tengo que pensar qué número multiplicado por sí mismo me da 441. En las calculadoras, las científicas tienen que escribir primero la raíz y después el número. En las calculadoras más básicas, ustedes escriben el número y hay un botoncito de raíz cuadrada. Apretan la raíz cuadrada sobre ese número y les debería arrojar el resultado. ¿Sí? ¿Tenemos que usar calculadora ahora? Depende. Si usted considera que le cuesta mucho sin la calculadora, use la calculadora. ¿Sí? Uy. Entonces, quedaríamos que 21 por 21 es 441. Por lo tanto, el lado B vale 41. ¿Se entiende? sí. 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 Bueno. Sí. Recuerda avisarme si no entiendo. Último ejemplo, antes de pasar a los
problemas, o sea, los ejercicios que son como más difíciles y en los que ustedes me van a ayudar a resolver. Ahora mi incógnita está en la letra A. ¿Qué hago? ¿Es lo mismo? Exactamente lo mismo. Sí. Señorita, ¿Mm? creo que le queda 1 minuto de clase. Me quedan 3 minutos 30, así que alcanzo a explicar este último y empezamos la segunda clase con los problemas que ustedes me tienen que ayudar a resolver. Como bien dijo una compañera o un compañero, no alcancé a distinguir bien, es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que ahora mi cateto desconocido es el del cuadrado amarillo. Entonces voy a tener aquí la pregunta y los otros los conozco. B es 16 y C es 20. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Reemplazo en mi fórmula, ¿verdad? Digo, 20 al cuadrado es igual a cuadrado, que es mi número desconocido, más 16 al cuadrado. 20 al cuadrado es 20 por 20, 400. Igual a cuadrado, que sigue siendo mi incógnita, más 16 por 16, que es 256. ¿Cómo, llegado a este punto, cómo soluciono esto? Igual que una ecuación. El más 256 pasa al otro lado de la ecuación restando. 400 menos 256 es igual a cuadrado. Y vamos a tener lo mismo, entonces, a cuadrado es igual a 144. ¿Y cómo hago desaparecer, verdad? ¿Cómo elimino la potencia de 2? Aplicando la raíz cuadrada. ¿Qué número multiplicado por sí mismo es 144? 12. Y entonces, ese es el resultado de este número. ¿Por qué son así delante? Porque son así. Una compañera lo dijo conmigo, es que va repitiendo como mantra. Entonces, me hizo eco. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? No. Ya No. ve, estoy casi Empiece la otra segura que clase. ahora... ya, no, me falta lo último. Que son los tríos pitagóricos. Estos son los números que Pero, más se repiten. ¿Mm? señorita, ¿le ¿Sí? alcanza los minutos para explicar esto? Sí, es que es esto. Estos son los números que más se repiten. Entonces, los dos primeros corresponden a los catetos y el último a la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, generalmente van a ser los triángulos a los que se van a ver enfrentados pueden tener esta relación entre los números. Quiere decir, un cateto es 3, el otro es 4, el último siempre vale 5, que es el primer caso que vimos. Si un cateto vale 5 y el otro vale 12, la hipotenusa siempre va a valer 13. Y este último es menos común, pero que es que el cateto vale 8, el otro cateto vale 15 y la hipotenusa vale 17. Ya, ahora sí, lo siguiente me queda para el otro video, ¿sí? O sea, Sí. para la otra clase. Nos vemos entonces en la parte 2. Un besito. Chau, chau. Oh, me caen mal todos. Ay, no, pero ¿por qué? Yo creo que todos deberíamos caer excelentes. Somos todos grabando. Ya, ahora sí entonces, por favor, vuelva a escribir su nombre y su apellido con letra mayúscula, la primera letra y la primera... El Pierre escribió todo con letra mayúscula. No, pues digo que la P de Pierre y la C de Candini con mayúscula. Sí, ya están en octavo, para que escriban ahí, para que se acuerden de su profesora de primero básico que les dijo que los nombres propios siempre iban con mayúscula. Yo justo me echaron esa clase. Justo. Claro, ¿verdad que después, durante el año, nunca más ningún profesor, ninguna profesora te lo volvió a decir? Yo todavía no aprendí a leer. ¿Cuánto tiempo que vi? Ya. Bueno, ahora es momento de aprender, entonces, muy bien. Felicitaciones, chiquillos. Bueno, entonces, habíamos quedado en esto de los tríos pitagóricos. ¿Y qué significan estos tríos? Que es verdad, me dijeron las compañeras así como, profe, pero va a alcanzar en un minuto. Y yo, sí, alcanzamos. No alcanzamos tanto. Las compañeras, profe, se lo preguntó el Pierre. Pero como me preguntó el Pierre, perdón, Pierre. ¿De qué? Igual Señorita, escucho... parece que el Eres profe compañera.
El profe jefe ¿Por qué? envió unas cuestiones por WhatsApp y vamos de lo último. Vamos de lo último. Yo quiero ir de los primeros. Unas cuestiones por Se demora mucho en mandar las tareas, Era creo. como los que tenía nota más baja y parece que éramos nosotros. No, eso Vamos a se sabía. Ah, no. Yo sé lo que les mandó el profesor. Es que el profesor de historia está haciendo la autoevaluación, que también es un formulario, como los tickets de salida que le hemos mandado este semestre. Y, claro, por ejemplo, yo sé que en mi octavo contestaron 22 niños hasta el momento. Y el profesor Nicolás dijo, o sea, porque lo comentó el profesor de historia, lo pidió para todos los profes, y el profesor Nicolás dijo, uy, el octavo A, el que menos niños tiene. Yo lo No sé hice. cuántos habrán contestado. No sé si Yo quizás sí lo hice. contestaron 20 o si contestaron 5, no tengo idea. Señorita, ¿y No, la pues lo hace por autoevaluación tiempo. para qué sirve? Para que Para te fomentar buena nota. para fomentar tu pensamiento crítico y tus reflexiones. Y Profe, está pero yo se lo- demostradísimo que cuando ustedes piensan sobre su propio aprendizaje, me pegué en el codo, aprenden F. más. ¿Sí? Duele Profe, mucho. pero yo se lo pedí al de historia y no me lo mandó nunca. Yo me pegué en el nervio. Ay, sí me lo mandaron, pero no lo he hecho. No es porque sea flojo, es porque no tengo A el mí tiempo me lo mandó suficiente. mi mamá. ¿A dónde? Pero si acabé, delante dijiste que te desperté a las 3 de la tarde, ¿cómo que no tienes tiempo? Un guatón folipompio. De hermano, me despierto a las 2 de la tarde, pero es porque me duermo a las 5 de la mañana. ¿Para qué dormir a las 5? Eres Ya. pulmón. Porque, Ya. ¡ay, tengo que ver Ya. anime, po! A ver. Cállate, loco, cállate. Cochino. Chicos, vamos bajando. Entonces, eso era lo de historia, ¿sí? Perdón al Pierre que como no los veo, no sé quién me habla. Entonces a veces, Quizás y se debo decir confundió con que una niña por la tengo voz. ¿Pero qué dijo? que Te dijo que eres alguien, compañera. no, que El yo Pierre ni dije, siquiera sabía. algunas compañeras me dijeron, porque pensé que era más de una persona, de hecho. Pachanga. No me di No, lo cuenta que dije había yo sido nomás. solo el Pierre. Y entonces, disculpa, pero eso, me pasa que además estos audífonos como que se me están echando a perder, entonces igual escucho súper distorsionado. Yo no sé si ustedes me escuchan bien. Espero que sí. No le quiero mucho, ¿eh? No me crea. No me crea. Pero eso, ¿ya? Así que disculpa. De verdad. Relajación. Y entonces, ahora volviendo al tema de la clase, ¿sí? Los tríos pitagóricos son, mira, más encima me equivoqué, pitagóricos. ¿Ven? Si yo me equivoco en más de una cosa. Ahí me falta una T. Los tríos pitagóricos comunes, ¿sí? Que son combinaciones y en general los tríos pitagóricos están conformados por números primos, ¿sí? En general, por ejemplo, 3, 4, 5, los tres son números primos. En el caso de los últimos dos, 5 y 13 son números primos y 17 solamente es el número 3, el número primo en este caso, ¿sí? Para conformar una relación de números. Y esto es como un dato freak, ¿sí? O sea, como que sí, yo creo que a medida que empiecen a practicar, se van a acordar de mí después, ay, la profe me había hablado de esto, porque se van a dar cuenta que siempre se les van a repetir los mismos números cuando hagan teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, a veces, cuando tengan 3, 4, ni siquiera van a tener que pensar en el 5, ¿sí? Y ¿qué pasa? Que es como lo interesante de estos tríos pitagóricos, es que al multiplicar los tres números del trío por el mismo número, obtenemos tríos que también conforman los lados de un triángulo rectángulo. ¿A qué me refiero con esto? El trío 3, 4, 5, por ejemplo, yo lo puedo como amplificar, multiplicar por 2 todos los números, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, y esa combinación 6, 8, 10 también es una combinación de lados de triángulo rectángulo. Y esta, por ejemplo, es súper común. 3, 4, 5, 6, 8, 10 les van a aparecer hasta en la sopa, ¿sí? 9, 12, 15 es este mismo trío, pero amplificado por 3, ¿sí? Y aquí ya lo tiré así como números grandes para que vieran 3, 4, 5 es 18, 24 y 30, es cuando este mismo trío del 3, 4, 5 lo amplificamos por 6, ¿sí? Sí. Ese es como un dato para que lo tengan, para que
Yo insisto, cuando empiecen a practicar más esto, se van a acordar de mí, estoy segura. Entonces, ahora sí, les toca a ustedes decirme qué es lo que vamos a hacer. Calcula la medida que falta. Tengo X, tengo 9, tengo 15, y me están pidiendo averiguar la medida de X. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alguien puede, si quieren pueden rayar, si quieren me van diciendo y yo rayo porque a veces les incomoda rayar con el dedo o con el lápiz, el mouse es súper incómodo, así que ahí me dicen. ¿Qué se hacía ahí? Primero, ¿cuál era la fórmula del teorema? ¿Qué dice el teorema? Ah, Que no se pueden tener dos Pitágoras. Ah, no, no. La cuestión, ¿dónde está? Eso es de la letra No puede haber elevado dos al hipotenusas. cuadrado Sí, Antonella, esa. del C2, C elevado sea- a 2 igual a elevado a 2, algo así. Ya, Más B elevado a 2. excelente, excelente. C elevado a 2 es igual a elevado a 2 más B elevado a 2. Muy bien. Eso es lo que me dice la fórmula. Aquí ahora nos tenemos que acordar cuál era la hipotenusa y cuáles eran los catetos. ¿Cuál de estas letras representaba la hipotenusa y cuál representaba La los catetos? hipotenusa es la de 15 centímetros. Sí, y el porque cateto la es Bien. 9 centímetros. Bien, bien. Ahí El sí de fue 9 la más centímetros larga. es cateto. ¿Ah? perfecto. 9 centímetros es cateto. Ahí el que primero habló fue el Piero, ¿no? Ahí sí, ¿o no? Sí, fui yo. Sí. Lo Ah, confundí con una niña. no, ahora sí, ¿ven? Entonces, hipotenusa, cateto y entonces cateto. Bien, bien identificados los números. O sea, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo ponemos estos números en esta fórmula de acá? ¿Qué número pongo dónde? En la, en 9 la, elevado a 2 sería 9 por 9. Pero antes de que me digan Ya, 9 elevado a yo 2, que sé. está bien. Cuénteme. Yo sé, 9 elevado a 2 es 18 y 15 No. elevado a 2. No, Espera. 9 no, porque por lo 2 multiplicaste es por 2. 18. 9 elevado a 2 no es 18. Ah, no. Es 9 por 9. Eso, ahí sí. Tontón. Ya, pero antes de que me digan 81. el resultado, ¿dónde pongo 81, sí. ¿dónde pongo el 15? ¿El 15 es la C, el 15 es la A o el 15 es la B? la El B. 15 es la C. Es la, Es la La C. B. es la B. No, los que primero... No, el 15 es la A. La A. En la A. El No, pues 15, sí. El 15 es la C, pues. Ah, eso, sí, el sí, sí. 15 es la C. Sí, Sí, siempre sí. la más larga. Sí, la más larga es la que es la suma de las otras dos que son las más cortitas. Entonces, 15 al cuadrado va a ser igual. Y aquí cualquiera de los dos puede ser A y cualquiera de los dos puede ser B. Entonces vamos a poner X al cuadrado Ah, ya entendí. más 9 elevado a 2. 9 elevado a 2. Y ahora sí, ¿cuál es el resultado? 9 elevado a 2 es 81. 15 por 15. Excelente. 15 por 15. 15 por 15. 150, creo. No, 150 es 15 por 10. 225. Ahí sí. Ah, la 225. cresta. Entonces la incógnita es la A. No, ahora el 225 se resta con el 81. Bien, 225 menos 81 igual X cuadrado. Sí. Ya. Y ahí se resta. Y ahí se resta. 200 menos 8. 144. Excelente. 144.
Validar. 144 es igual a x cuadrado. ¿Cómo lo hago Sí. para eliminar la potencia de 2? Sacar ¿Cómo la se raíz llama eso? cuadrada. Eso, raíz cuadrada. Eso, ahí ya un compañero lo puso, bien. Y entonces Yo. saco la raíz cuadrada. Ay, ay, ay. Y es La 12. raíz cuadrada de 144, y como bien había escrito el compañero, no lo borre, no hay, 12. es 12. Lo escribí Bien. mejor. ¿Dudas? ¿Les quedó claro? Esto ya lo hicieron ustedes solitos. Muy bien. Pero señorita, Sí, entonces la muy incógnita era la A. La Claro, en X. este caso, pero porque yo puse la A, si lo hubiese puesto al revés, si hubiese puesto 9 cuadrado más x cuadrado, la incógnita habría sido la B. Lo importante es que A y B son los catetos, ¿sí? Entonces, ahí da un poco Da lo lo mismo. mismo cuál pongo en qué lado, ¿sí? Es como depende de tu comodidad. En este caso, el cateto le habían puesto X. Entonces, la incógnita era X. Ah, bueno. Ya ¿Puedo entiendo. pasar a la siguiente? Ya entiendo. Buenísima. Ya, este es nivel 2 de dificultad. ¿Ya? What the- Calcula el perímetro del siguiente triángulo. ¿Alguien se acuerda qué es el perímetro? que había que sumar los lados de la figura. Excelente. Perímetro, entonces, suma de todos los lados de una figura. Lo vamos a dejar aquí arriba para que nos acordemos y no se nos olvide. Entonces, de partida nos están preguntando no por un lado, sino por la suma de todos los lados. Y además, si miramos la figura, no conocemos este lado y de este lado solo tenemos esa porción chiquitita. Nos falta este lado también. ¿A Ah, alguien se le ocurre cómo lo podemos calcular? yo sé. Cuéntenos. Yo no. Creo que el 7 se resta con el 24 y después esa, así como esa recta, ¿Ya? el resultado de esa recta se suma con el 26 y esa suma es la de abajo. ¿Se me entiende? ¿O no? Sí. Y eso, pregunta, yo no lo sé, lo tenemos que calcular. ¿Eso se te ocurrió como al ver la imagen o Sí. como por lo parecidos que son? No, al ver, Ya. Entonces, porque... Ah, no, hable nomás. en geometría, siempre las imágenes son de apoyo, ¿sí? ¿En qué sentido? En que ustedes no se tienen que confiar en la imagen, tienen que calcular pese a la imagen, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos trabajando teorema Pitágoras, la gracia es que podamos calcular eso que nos falta con teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, yo voy a borrar estas preguntas, fíjense que aquí se forman dos triángulos, si yo hago esa línea roja, ¿verdad? Un triángulo a este lado y un triángulo a este otro lado. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular Pitágoras para poder sacar esto que nos falta de aquí con este triángulo y después calculamos con el otro triángulo este otro. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, ojo aquí porque esta línea que está aquí, que yo representé, que la línea roja de acá, ¿sí? Es la altura y es lo que me están indicando que tiene ese valor. Por lo tanto, esta línea de al medio, esta línea punteada, mide 24. Bien ahí el compañero, 24. Entonces, tengo un triángulo que vamos a decirle triángulo 1.
que va a ser este triángulo. ¿Ya? ¿Me ayudan? ¿Cómo calcularíamos este triángulo? Tengo este lado, mide 24, tengo este lado, mide 26 y desconozco este lado. Triángulo 2, 26. Sería como una recta. Sería como una recta, ¿qué recta? 24, 26. No. 24, 26. De nuevo, Al primero. cubo. ¿Sería lo mismo que el anterior? Sería lo mismo que el anterior. Eso, entonces, ¿cuál es la fórmula del C teorema? al cuadrado es igual a al cuadrado más B por el cuadrado. Excelente, más b al cuadrado. En este caso, del triángulo 1, ¿verdad? Que es el de este lado. ¿Sí? El de este lado, el del lado derecho. ¿Cuál sería la hipotenusa de este triángulo? La de 26, la 20. de la derecha. La de 26, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer la fórmula? Poner 26 al cuadrado. 26 al cuadrado. ¿Qué más hago? O sea, C2 es 26 al cuadrado. Excelente. Justamente. La primera fue la Anto y ahora al final habló el Pierre, ¿verdad? Sí, ahora yo hablé. Ya. 26 al cuadrado, justamente, es C. Entonces, si es C, pongo 26 al cuadrado igual. ¿Igual a qué? A es 24 al cuadrado Bien. Más 24. 7 al cuadrado. más B al cuadrado, porque no se sabe el B. Eso, porque el 7 está en el triángulo del otro lado. Nosotros estamos mirando este, que no la conocemos. No sabemos cuánto mide. Ya entendí. O sea, ahora 26 por 26 y 24 por 24 y después se restan. Ya. Entonces, 26 por 26. Si alguien está con la calculadora nos puede ayudar. Son 676. Yo la tengo. Excelente, 676. 24 por 24. 576. 576. Qué envidia. Más b al cuadrado. Como bien dijo el Pierre antes, ¿verdad? Ahora entonces tenemos que restar, ¿verdad? Ay, me quedó súper feo esa b. Después eso se resta y eso es B al cuadrado. Y ¿Qué después resto? se hace la... ¿Qué cosas resto? ¿Mm? ¿Qué resto? El 676 con el 576. 576. Eso, me encanta que hayan querido responder todos. Entonces, 676, uy, que me quedó feo, 676 menos 576. 100. Eso va a ser 100, igual a b 100. cuadrado. Y Es ustedes saben... 170, no. Ahora hay que sacar la raíz cuadrada. Exacto. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 100? Por 10. 10. Excelente. Entonces, la raíz cuadrada de 100 es 10. O sea... No es necesario b cuadrado, porque ya sacamos el b. En el lado derecho del triángulo son Va a valer 10 10. centímetros y en el otro son 7. Excelente. 17 centímetros hay ahí. Oye, pero el compañero que me estaba escribiendo el b, escríbala. Está bien, pero le dije que no era necesario que escribiera el b cuadrado, porque ya habíamos obtenido el valor de b solita. Yo feliz de que me lo escriban. Entonces vamos a achicar esto. Vamos a achicar esto y lo vamos a mover hacia arriba.
Eso, B igual 10. Muchas gracias. Lo vamos Señorita, a para el mover resultado aquí. Ahora, siempre se va a eliminar el cuadrado, ¿cierto? ¡Ay! Se lo borró. Se le dio... Tranquilo, yo lo muevo ahora. Entonces, el resultado, ¿qué me preguntaba la compañera? Creo. Esa sí era una compañera, ¿verdad? Sí, el resultado siempre se le va a eliminar al cuadrado, ¿cierto? Exacto, porque siempre lo que a mí me interesa es saber cuál es el valor de la incógnita sola, no de la incógnita al cuadrado. ¿Sí? Sí, eso era. Entonces, ahora tenemos este otro triángulo, el triángulo de la izquierda. Tenemos aquí nuestra fórmula. Vamos a usar la misma fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? ya, creo. ¿Ya? C es 24 al cuadrado. C, ojo, porque 24, acuérdate que es esta Es línea la recta que altura. está aquí. Entonces la que yo desconozco es esta de Por acá, eso, que es la diagonal. porque no estoy seguro. Siempre, ya, quizás se me olvidó, quizás me faltó decirles algo. Ojo que aquí, este ángulo recto que está a este lado, también funciona a este otro lado. Me quedó súper grande a ese lado. Entonces, es el mismo ángulo, ¿sí? También es un ángulo recto. Entonces, ahora me acuerdo. ¿Cuál era la hipotenusa? Ah, ya. Ya. La hipotenusa, la El lado más incógnita. largo. Eso, la hipotenusa, el Sí, lado más largo es la incógnita. Bien, ahí sí. ya. O sea, entonces A es 24 al cuadrado y B es 7 al cuadrado. Y la Eso, incógnita es la C al cuadrado. eso, ahí sí, ahí sí. ¿Les quedó claro a todos? ¿De qué A es lo mí que sí. hay? Entonces, c al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. 24 al cuadrado ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Es 576. 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 28. 49. 49, ahí sí, ojo. Recuerden que es 7 por 7. 49. O 28 me estaba diciendo el resultado, parece que... Y eso se suma, Y eso se suma. C al cuadrado. porque para ver el C2 se tiene que sumar. Y para ver no la hipotenusa, la otra, ¿cómo se llamaba? Los Y para ver catetos. El los cateto. catetos se resta. Exacto. 576 más 49, ¿cuánto es? 625. Eso, 625. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Hacerlo a la raíz La cuadrada. raíz cuadrada. Excelente. Raíz cuadrada de 625. 25. 25, muy bien. Ahí había un compañero que ya me lo había contestado en privado. Está con la calculadora. Y entonces C vale 25. Entonces ahora podemos borrar este y poner 25. Y ahora sí, entonces, podemos contestar la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Con los dados calcula el perímetro. Ya. Ahora se suman todos los de los lados. O sea, 26 Excelente. centímetros más 25 centímetros más 7 centímetros. ¿Más 7 centímetros? Sí. No, ¿Seguro? más 17 centímetros. Ahí sí, ahí sí. ¿Y cuánto sería eso? Ay, ya me ayudó el compañero. 68 68. Bien.
68. Entonces, el perímetro va a ser 25 más 26 más 17. Excelente. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. ¿No? Bien, chicos. Aplausos para ustedes. Este era el más difícil. Y ahora, ya, si es que, esto tiene que ver con esto de identificar cuál de estos corresponde a un trío de triángulos rectángulos. Entonces, aquí si alguien escribió los tríos pitagóricos, se puede acordar. 1, 2 y 3. Es C. No, C no es. ¿No? Ya sabemos que esta no es. ¿Cuál otra? ¿Quién da más? La D. D. La D. Ahí sí, ya alguien dijo la B. La B no porque, bueno, ahí después lo pueden calcular, pero no les va Sí, a dar. porque ya sé por qué la D, porque son números primos. No, es porque es ¿No? 3, 4 y 5, ¿sí? Es el mismo trío, pero multiplicado por 3. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. Y 3 por 5, 15. Ya. ¿Ya? Este 1, 2, 3 no es un trío pitagórico, así que no los engañen, no lo es. Y estos habría que calcularlos, pero tampoco lo son. ¿Ya? Y la última pregunta. ¿Sí? Esta ya es un nivel de dificultad mayor en cuanto a que es la comprensión del problema, que siempre es como donde nos caemos a veces. Entonces, para tejer chales a telar, Patricia quiere construir un bastidor de madera en forma de triángulo isósceles. Y yo me tengo que acordar más encima. ¿Cuál era el triángulo isósceles? ¿Alguien se acuerda? No. El triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales. Uy, qué horrible mi triángulo. Ahí sí, mucho mejor. Entonces, el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales, ¿sí? Quiere ¿Pero no sirve ese o sí? ¿No sirve ese triángulo o no? Es que nos va a servir después, porque dice, si la base debe medir 120, es decir, esta parte de abajo, la base en los triángulos isósceles es la que no es igual, ¿sí? Y la altura, o sea, 80, cuénteme. O sea, 120, el lado que no es igual, o sea, la hipotenusa, ¿cierto? No, es que aquí no me están diciendo que sea un isósceles rectángulo. Lo que me van a decir que es rectángulo, es que todavía no hemos terminado de leer, pero no, hasta el momento no me han dicho que esto sea un ángulo recto, entonces yo no lo puedo asumir. ¿Sí? Entonces, me dicen, si la base debe medir 120 y la altura 80, ¿sí? Entonces, cuando dibujo la altura, que es esta línea que cae desde el vértice hasta el lado y mide 90, siempre, y esta altura mide 80. Entonces, ¿cuánta madera necesita para hacer el bastidor? Entonces, ahora sí. ¿Por qué? Porque en un triángulo isósceles, esta es información que les tenía que dar, siempre la altura cae en la mitad, justo en la mitad. Entonces quiere decir que este pedacito chiquitito hasta la altura mide lo mismo que este de acá. Entonces este pedacito chiquitito, esta mitad, ¿cuánto mide? Si el largo entero mide 120. 60. 80. 60, muy bien. No, 80 mide la altura. Ay. Ya, bueno, justamente, entonces mide, me equivoqué. Entonces, el chiquitito, la mitad va a medir 160, como bien me decían.
¿sí? Entonces esto mide 60. Y ahora sí podemos calcular Pitágoras, ¿sí? Porque voy a calcular 60, 80, este es mi triángulo 1, tengo igual que antes dos Ah, triángulos, ya. ¿sí? Ya, Y tengo que señorita, calcular, o sea, ¿cómo se llaman? Se me olvida siempre. En vez de la hipotenusa, la otra. los Cateto. catetos, justamente. Cateto. Ya. O sea, el cateto A es 60 al Ya. cuadrado. Muy bien, B parece que 80 al cuadrado. excelente. Y C es incógnito. Y C es la incógnita. Muy bien. Entonces, 60 al cuadrado, ¿cuánto es? 120. No. No, Sí. no, porque acuérdate que es 60 por 60. Me decía 120, 60. 3600. Excelente. 3600. 80 al cuadrado, es decir, 80 por 80. 6004. 6400. Muy bien. Y eso se suma Exacto, y ahí da el resultado de C al cuadrado. exacto. Que es 10.000. Que es 10.000. 10.000. Y eso se hace a la raíz cuadrada, Exacto. La raíz cuadrada que es es 100. 100. Excelente. La raíz cuadrada entonces es 100. 100. Muy bien. Y como O sea, son, del como otro yo les lado decía, es lo mismo. excelente, del otro lado es lo mismo y mide 100. Y eso Entonces, se suma. ¿cuánta madera voy a usar? 320. 320. Muy bien, chiquillos. Con eso entonces terminamos. ¿Sí? Repasaron. Felicitaciones. Terminamos toda la clase hoy día y con 1 minuto 20 de sobra. Así que si quieren pueden conversar. No, ¿hay alguna duda? Señorita, Sí, Yo no cuénteme. ahí no le pusieron el 120 porque le estaban sacando solamente la mitad del cuadrado, o sea, la mitad del triángulo. Claro, exacto, Por eso le pusieron el 60. exacto. Porque la altura de un triángulo isósceles cae justo en la mitad, siempre. ¿Sí? Entonces, por eso usamos la mitad y la mitad, para poder calcular el Pitágoras. Busquen Goku pelado Ya. en Google. Chicos, que tengan un excelente día. Les voy a mandar con el profesor Nicolás el ticket de salida de Pitágoras, ¿ya? Que tengan No. ¿Hacer un una Google muy Form? buena semana. Sí, un Google Forms. Ya. Que tengan Chao. una excelente semana. Nos Sergio, vemos. vamos uno Chao. versus uno. No, Jorge. Chao. Chao, Chao. señorita, que esté Profe. bien. Igual, cuénteme, alguien dijo Chao, profe. señorita. Chao. Chao, chao. Gato Sergio, late. vamos uno versus uno. ¿Les pone clase? El Sergio gay. No, diga Sergio, esas cosas. Sergio. Oh, maldito peruano.